vamos a hablar de qué es lo que es Anita y por qué hemos llegado a esta situación, como decía Francis esta mañana en un mail, de Anita en el País de las Maravillas, ¿no? Que es de lo que se ha hablado aquí. Me ha gustado mucho esa frase, Francis. ¿Quién nos lo quiere contar un poco? Hemos estado hablando de neutrinos, ¿no? Esto va efectivamente de detección indirecta de neutrinos. Bueno, de esto ya estuvimos hablando en un programa anterior, a principios de año hablamos de Anita. Anita es un experimento que pretende detectar la señal originaria en neutrinos de muy alta energía. Muy alta energía, claro, en el LHC estamos trabajando con teraelectronvoltios, ¿no? Con miles de veces la energía equivalente a la masa de un protón. Pero los neutrinos las partículas en general de muy alta energía son partículas que no tienen teraelectronvoltios, que tienen un poquito más, ¿no? No tienen petaelectronvoltios, tienen hexaelectronvoltios. Hexaelectronvoltios es como 1.000.000 de veces más energía que la que tenemos en el LHC, ¿no? Son energías muy grandes que, podemos detectar de manera esporádica algunas partículas en los rayos cósmicos con este tipo de energías. Y una partícula en la que es relativamente fácil alcanzar estas energías tan grandes son los neutrinos. Entonces, una manera de detectar una partícula tan energética pues puede ser esperar a que la partícula llegue a la atmósfera, produzca un tremendo cono de partículas, produzca en cascada una lluvia increíble de partículas y poner un detector en una región enorme, como puede ser pues lo que hay en... ¿cómo se llama? Se me ha acabado el nombre. El Cherenkov Telescope Array, dices, el CTA. No, otro, uno que hay en Sudamérica, este que tiene un nombre de un investigador. Bueno, se me ha olvidado el nombre, perdonad. Bueno, se puede usar de muchas maneras. Pierre Roger. Pierre Roger, exactamente, el Pierre Roger, que son no sé cuántos cientos de kilómetros cuadrados, una barbaridad. Bueno, otra posibilidad es utilizar, por ejemplo, pues un sitio que tenga o mucha agua o mucho hielo, por ejemplo, la Antártida. Entonces, tú buscas una partícula que incida con el hielo de la Antártida y que genere una señal que tú puedas detectar. Entonces, lo que se detecta, por ejemplo, en IceCube, es básicamente una señal de las partículas secundarias que se mueven más rápido que la velocidad de la luz en el hielo y, por lo tanto, producen un cono Cherenkov que tú puedes detectar con unos fotomultiplicadores. Puedes detectar la luz que emite, ¿no? Pero también se emite en otras zonas del espectro electromagnético. Las partículas muy energéticas también emiten ondas de radio. Entonces, tú puedes, con detectores de ondas de radio, detectar de esta manera partículas de muy alta energía que incidan contra el hielo. Entonces, lo que tú haces en este detector básicamente es colocar una serie de bolómetros, una serie de detectores de ondas de radio, una serie de antenas y elevarlas hasta que el efecto de la atmósfera sea pequeño. Entonces, lo elevas, pues yo que sé, a 40 kilómetros de altura, con unos globos sonda. Y tienes ahí el experimento durante un cierto tiempo, unos meses, 3, 4 meses, no más. Y vas detectando ese tipo de señales. Entonces, lo que tú esperas es que las señales provengan, o sea, el perfil de señal que tú recibes, los detectores los has diseñado para recibir un tipo de señal. Fijaros que eso mismo ya lo contamos con IceCube, creo que fue la semana pasada. IceCube preferentemente detecta neutrinos que atraviesan la Tierra desde el Polo Norte, ¿no? Antares, preferentemente en el Mediterráneo, detecta neutrinos que han entrado por el Polo Sur. Puedes detectar los que entran en la dirección contraria, pero el análisis es muy diferente. Y la capacidad y la eficiencia en esa detección es mucho peor. Por lo mismo le pasa a Anita. Anita estaba diseñado para detectar neutrinos que llegaran fundamentalmente desde arriba, desde los rayos cósmicos, desde, digamos, en dirección hacia el Polo Sur y incidieran en el hielo de la Antártida, generaran esta señal que se propagara hacia afuera del hielo y llegara al detector que está colgado por encima de la atmósfera. Entonces, no estaba preparado para detectar señales de, por ejemplo, neutrinos que llegaran desde el Polo Norte, que atravesaran la Tierra y llegaran hasta ahí. Aún así, puede detectarlos, puede detectar alguna de esas señales, ¿no? Y ha detectado alguna de esas señales de baja energía. Lo que pasa es que no esperamos, no es la interacción, el acoplamiento entre un neutrino de alta energía y la materia crece conforme la energía del neutrino es más grande. Claro. Entonces, los neutrinos muy energéticos no esperamos que sean capaces de atravesar algo como la Tierra y poder dar una señal en Anita. En Anita esperamos que vengan en la dirección equivocada, que vengan atravesando la Tierra y den una señal que aparente que el neutrino proviene del interior de la Tierra, neutrinos de baja energía. Entonces, lo que pasa es que de los 4 veces que se ha lanzado Anita, en 2 ocasiones han detectado un neutrino
de muy alta energía, de exaelectronvoltio, que viene en la dirección equivocada. ¿Sí? Eso es una cosa que tú tienes dos posibilidades ante el experimento. Es decir, probablemente, como dijo antes Alberto, es debido a un fallo en el análisis, a que no he hecho bien el análisis. El instrumento no está preparado para recibir esas señales. Pero yo puedo analizarlas y ver qué pasa. Entonces, lo que se planteó por la colaboración ANITA fue publicar, anunciar en un artículo esas señales. No la primera no fue anunciada en su momento, pero ya cuando se vio la segunda, dijo, vamos a anunciar las dos, por si esto es una idea que otros experimentos, como IceCube, pueden también detectar el mismo tipo de señal. Si IceCube detecta ese tipo de señal, es que esa señal existe. Tengo una detección independiente por otro equipo de investigadores. Lo que pasa es que a principios de año se ha puesto de moda este tema, porque este tema lo publicó ANITA en 2018. Los datos de la última toma de datos de ANITA todavía no han sido publicados y habrá que esperar a ver si detectan este tipo de señales. Ellos tienen que mejorar los instrumentos. Hay que recordar que cuando tú modificas los instrumentos, porque ANITA 1, ANITA 2, no son idénticos, tenían mejoras. Y ANITA 3 y ANITA 4 sí van a ser prácticamente idénticos y van a ser más fácil el análisis. Pero con un instrumento único, tú tienes que ser muy, muy cuidadoso con tu análisis. Se te pueden colar cantidad de falsos positivos, porque tú tienes primero que aprender del experimento. Y para aprender cómo de verdad funciona el experimento, tienes que tomar muchos datos. Pero claro, para analizar muchos datos, tú tienes que asumir un cierto conocimiento previo sobre esto es puramente estadística bayesiana. O sea, tú tienes un conocimiento a priori, analiza los datos con ese conocimiento a priori y después haces un reanálisis a posteriori porque has reaprendido cómo realmente se comporta el instrumento. Entonces, lo que estamos esperando es la publicación de los datos de ANITA 4 que nos digan claramente si este tipo de señales se han vuelto a observar y, en su caso, si las técnicas de análisis que se utilizaron son las realmente adecuadas para ver este tipo de señales de manera fiable. Porque lo mismo lo que nos pueden decir de ANITA es, mira, lo que hemos visto es que esto no es fiable. Esto ha pasado con el telescopio espacial Planck. Por eso ha habido tres releases de datos. Eso ha pasado con WMAP, que publicaba cada 2 años y publicó desde WMAP 1, 3, 5, 7. Ha habido muchas señales, falsas señales observadas, porque es un instrumento único. Los instrumentos únicos esto pasa siempre. Entonces, lo que tenemos ahora mismo son 2 señales de ANITA, son 2 señales excepcionales, porque no es un instrumento preparado para detectar esas señales. Se pretende en futuros ANITA tratar de meter unos instrumentos especiales específicos para detectar este tipo de señales, pero habrá que ver si de nuevo vuelven a observar esta señal. Y lo que tenemos es eso, 2 señales que no tienen explicación y que estaba la colaboración ANITA esperando desesperadamente que IceCube viera algo. Y IceCube en enero no ha visto nada. Entonces, como no ha visto nada, pues nos hemos encontrado con no lo ha visto en todos, ha hecho un análisis de todos los años de toma de datos que tenía, ¿vale? Pero lo publicó en enero. Entonces, fue noticia en enero que IceCube no había visto nada. Entonces, ¿qué pasó con los físicos teóricos? Los físicos teóricos tienen una habilidad especial, la habilidad de si ANITA ve algo, pero IceCube no ve nada, yo modifico mi predicción, modifico mi modelo para que dé una señal en ANITA, pero no la dé en IceCube. Y digo, este es un nuevo modelo, ¿vale? He modificado, he truqueado un poquito, he ajustado por aquí, me he movido por allá y he logrado explicar por qué IceCube no ve nada. Hasta ahora, porque IceCube acabará viéndolo, pero dentro de 2 años, cuando acumule 2 años más de datos o 5 años más de datos, entonces, o el futuro de IceCube, entonces eso sí verá señal, pero no lo ha visto ahora porque yo he modificado mi modelo. Claro, eso genera noticias de los medios. Los comunicadores científicos están encantados de eso. La noticia de ANITA en su momento fue una bomba y se hizo eco todo el mundo. Y bueno... de este programa se ha hablado en varias ocasiones de ANITA, que yo sepa, ¿no? Pero la última vez fue como en enero, ¿no? Entonces, con los resultados de IceCube. Y bueno, estamos en esas circunstancias. Tenemos una señal que no sabemos si es real o es puramente una señal ficticia debido a que el instrumento pues, no estaba preparado para observar ese tipo de señales. Y tenemos que esperar a ver si este instrumento vuelve a ver ese tipo de señales. Se está trabajando en esa línea y lo que tenemos son muchos físicos teóricos
que desesperadamente necesitan señales de nueva física y que ya están empezando a mezclarlo todo, ¿no? Entonces, ya hay gente trabajando, por ejemplo, con las anomalías de mesones B, con la violación de la universalidad leptónica, con todo este tipo de temas que se están viendo en LHCb en el SER y lo están acoplando. Entonces, es una teoría que explica lo del LHCb y que explica la señal de Anita, ¿vale? Y bueno, eso se está trabajando, me parece maravilloso, pero probablemente hasta que no tengamos una señal firme, pues no lo sabremos. Lo que sí es verdad es que si se confirma la señal de Anita algún día y hay que modificar el modelo estándar, es posible que algunos de los cientos de artículos publicados con diferentes explicaciones, alguno de ellos haya acertado. Y el que haya acertado habrá tocado la lotería y recibirá un premio Nobel de física por haberse anticipado. Y la historia dentro de 50 años dirá, qué listos fueron estos señores que prácticamente sin información lograron predecir el resultado, ¿no? Y nadie se acordará de los cientos de otros artículos que se han tirado directamente a la basura. Eso ha pasado siempre, ¿eh? No penséis que eso no pasaba en los 60 con la teoría tipo Higgs, etcétera, o en los 70. Esto ha pasado constantemente en física teórica. Esto es un poco la técnica del charlatán, ¿no? De ir prediciendo cosas que luego nadie se acuerda. La diferencia aquí es que son diferentes personas las que proponen diferentes cosas, ¿no? Pero bueno. Sí, pero bueno, que ya te quiero decir, no una técnica, digamos, que es su trabajo. El trabajo del físico teórico es producir modelos. En los físicos teóricos están los físicos teóricos, los físicos fenomenológicos y los físicos experimentales. Los físicos fenomenológicos lo que hacen es ajustar las teorías conocidas, añadiendo ligerísimos detalles para explicar las anomalías que están observando los experimentos, ¿no? Los físicos teóricos pretenden pues, resolver los grandes problemas, ¿no? Quiero entender el tiempo, quiero entender el espacio, quiero entender la gravedad cuántica. Esos son los teóricos, ¿no? Que están ahí y, claro, todo lo que dicen es pura especulación. Y pues, los físicos fenomenológicos se agarran al experimento. A ver, ¿hay algún cabo ardiendo que tenga una señal luminosa que yo pueda tocar? Pues me agarro a ese clavo ardiendo, pero bueno, no te preocupes que me va a quemar y rápidamente retiro la mano y busco otro clavo ardiendo. Yo creo que este tipo de premios Nobel están pidiendo a gritos un análisis incluyendo el Look Elsewhere Effect, ¿no? Exacto, entonces, iba a decir es decir, eso, sí. viendo toda la gente que realmente predijo algo sobre este modelo, ¿cuál es la probabilidad de que usted lo haya hecho de pura chiripa? Y si la probabilidad, y si hay un p-value demasiado alto, pues no te dan el premio Nobel. Pues no tienes crédito, claro. Fíjate, bueno, aparte de la señal de nuevo bosón, ese famoso bosón de 750 gigaelectronvoltios, era algo así, que generó, pues, no sé, 800 artículos, algo así, en pocos meses, ¿eh? Fue una cosa absolutamente increíble. Con Anita está yendo a un ritmo más despacio. O sea, con Anita se publica una nueva teoría pues a la semana o un par de artículos a la semana, no mucho más. Pero con ese bosón se publicaban cientos de artículos semanales, ¿no? Y al final se quedó todo en que era una falsa alarma. Aquí le dedicamos algún tiempo a esa fluctuación, ¿no? A esa señal de los 750 gigaelectronvoltios. Sí, Alberto. Precisamente por eso que ha dicho Francis, que se han publicado un montón de modelos, el contexto es tan relevante cuando hablas de estos artículos. O sea, si tú haces un artículo en el que dices, Anita ha visto una cosa y fíjese que este señor lo explica, el subtexto de lo que tú has hecho es, solo existe esta explicación, alaben ustedes a este hombre que lo acaba de explicar. Dar contexto y decir, y fíjense, hay otros no sé cuántos modelos, o decir, pues hay otros modelos, simplemente decir hay otros modelos, es muy relevante, ¿no? Y esto sucede con muchas cosas, vamos. Pero bueno, si se confirmara, hay que recordar que era una señal de hexaelectronvoltio, que es una señal, sería el neutrino, o sea, serían las dos señales de neutrino tau más energéticos observados nunca en la historia. Y hay que recordar que el neutrino tau es una partícula propuesta a nivel teórico que tenía que existir, pero que sus primeras señales firmes de que existía son como el año 2000. Una partícula muy reciente, y que la evidencia de que los neutrinos oscilan a tau fue el gran resultado del experimento Opera, ese famoso experimento de los neutrinos superlumínicos. El gran resultado del experimento Opera fue poder observar la implicación del neutrino tau en la oscilación de neutrinos muónicos que venían desde el CERN, eso a más de 5 sigmas. Eso fue el gran resultado de Opera. Eso es un resultado de hace 3 años o así. ¿Vale? O sea que el neutrino tau es una partícula todavía bastante desconocida, ¿no? Con lo que sí podría ocultar algún tipo de física, y por eso es un buen candidato para construir nuevos modelos, ¿no? Pero que a veces pensamos como que el neutrino tau se conoce desde siempre, que ya Pauli hablaba del neutrino tau. El neutrino tau es una partícula muy, muy reciente.
Bueno, en fin, el resumen de todo esto es que estos supuestos neutrinos ultraenergéticos que habría detectado Anita, no sé si eran 3 eventos, creo recordar, en 4 vuelos, pues lo que se ha publicado recientemente es que... Firmes eran 2, es decir, uno de los eventos tenía una señal que claramente indicaba que era un error del análisis. vale. O sea, había 3 señales, se analizaban las 3, se decía, esta con toda seguridad es un fallo, es un espurio, pero fijaros que las otras 2 tienen características que no son parecidas a esta, que es un espurio, con lo que las otras 2 no pueden ser espurios. Entonces, haciendo este análisis que hemos hecho con estas, ¿no? Entonces, lo que descarta a una de ellas no es capaz de descartar a las otras 2. Entonces, eso es lo que planteaba la profesora Anita. Es interesante que exploremos esas señales y que otros experimentos dediquen tiempo, trabajo, investigación y personas a dedicar muchas horas de trabajo a desarrollar unos códigos de análisis, pueden ser cientos, miles de líneas, para poder analizar este tipo de señales y buscar también este tipo de señales porque puede ser interesante. Vale. ¿Tienes opinión, Alberto? Como doctor neutrino. Mi opinión es que si no lo ha visto Ice Cube, lo más probable es que sea un error instrumental. Pero vamos, es una opinión, quiero decir, indocumentada. Pues habrá que verlo. La gente de Anita son buenos científicos, pues que analicen sus datos, que vean sus sistemáticos y que nos digan qué es lo que encuentran. Y lo máximo que puede pasar, pues es que los de Anita no encuentren nada, pero ningún otro experimento tampoco encuentre nada y digamos, pues mira, había un error en Anita y no sabemos lo que es y ya está. Sí, porque no sé si quedó claro en la conclusión de todo esto que al final el resultado de hace unos meses, no sé cuándo se anunció, que realmente Ice Cube no detectaba nada. Entonces, esa es la discrepancia que hace que esto sea tan raro, que pueda ser, no sé, que surgen dudas sobre realmente esa señal que detectó Anita, si realmente corresponde a algo real. O incluso ya nos podemos tirar todavía más a la piscina y decir es que esto tiene que ser nueva física, algo totalmente desconocido hasta ahora, una desintegración de materia oscura de origen astrofísico o lo que sea, y es algo completamente que no conocemos, y por eso lo está viendo Anita y no lo ve Ice Cube, ¿no? Para mí el tiene que ser es un error, porque te cierras a todas las otras posibles opciones que claramente están ahí. Entonces, si uno se cierra es porque le apetece cerrarse. Hay gente que quiere creer en que la nueva física está delante de nuestros ojos. La nueva física está ahí. O sea, eso que todo el mundo lo tenga claro. Pero otra cosa es si está delante de nuestros ojos o si la veremos dentro de 50 años en un experimento que ni nos imaginamos a día de hoy. Pero bueno, fijaros que la gran frontera en la nueva física hay 2 fronteras, ¿no? Siempre la alta energía y la alta precisión, ¿no? Conocer los fenómenos a energía baja o intermedia con muchísima precisión, con muchísimos ceros, y ver que hay una pequeña divergencia, como está pasando, por ejemplo, con el momento anómalo del muón, que próximamente se van a publicar los datos del experimento muón G-2 del Fermilab, y ya tiene acumulado suficientes datos como para tener la medida más precisa experimental hasta ahora de ese resultado, y se está analizando y se espera en meses. Esto del COVID ha retrasado parte de ese proceso. Y por otro lado tenemos la alta energía. Es decir, a muy alta energía pues pueden aparecer nuevas partículas que no se observan a baja energía, y por lo tanto las partículas que observamos a baja energía cuando tienen alta energía pueden interaccionar con esas otras partículas, ¿no? Entonces, encontrar neutrinos, si se confirmara esta señal, con exaelectronvoltios, que serían los neutrinos más energéticos que nunca hemos observado, son una buena manera de ir explorando nueva física a esas altas energías, que, repito, a más de 1 millón de veces la energía del LHC, es prácticamente imposible que podamos generar en un colisionador en los próximos siglos.